Hola a todos, en este video les voy a explicar cuáles son las estructuras textuales, cuál es la conformación cómo distinguir la superestructura, macroestructura y microestructura de un texto, qué es una estructura de un texto para comenzar, y les voy a dar algunos ejemplos de cómo se puede trabajar una metodología de análisis para que puedan buscar esa información en textos. Así que pues ahorita les presentaré algunos ejemplos. Vamos comenzando por la parte así como más básica. ¿Qué es una estructura textual? Porque cuando hablamos de estructuras textuales, a lo mejor no es algo que les quede muy claro en este momento. Una estructura textual, si lo piensan a lo mejor de manera analógica, es lo mismo que tratar de construir un edificio. Entonces, si los edificios lo estamos construyendo a lo mejor con, no sé, ladrillos y argamasa o cemento o lo que ustedes quieran, en el caso de una estructura textual es la manera en la que damos forma a un texto por medio de mezclas de palabras, de combinaciones de palabras. Entonces, a lo que nos referimos con estructura textual es la manera en la que están acomodadas las palabras para formar un texto en particular. Hay muchas variaciones de estructuras textuales que pueden cambiar, por ejemplo, las estructuras periodísticas, las estructuras poéticas, las estructuras narrativas, las estructuras literarias. Todas esas son estructuras, son modelos estructurales porque ya están construidos de alguna manera. O sea, si yo te pido, otra vez volviendo a mi analogía de arquitectura, si les pido que construyan una casa, ustedes van a tener una estructura mental de lo que es una casa. Por lo menos saben cuáles son las partes que tiene que tener para ser considerada una casa. Entonces sabrían que tendrían que construirla con cierta configuración. A lo mejor si se van a la clásica va a ser su casita de juguete, esas casitas que dibujábamos antes que era un cuadrado y un triángulo. Pero saben perfectamente las partes que tendría que tener para ser considerada una casa: recámaras, baños, cocina, a lo mejor comedor, patiocito, pues, pero hay particularidades que harían que entiendan que si yo me meto a este edificio, sé que es una casa. A diferencia de si fuera un consultorio médico, distinguirían las partes porque son completamente distintas, aunque el edificio se parezca estructuralmente. Esa sería mi comparación a lo mejor si quisieran entender cuál es una estructura expositiva a una estructura narrativa. En forma se parecen, en papel se parecen, son textos que tienen inicio, desarrollo y cierre. La gran diferencia está en que la estructura expositiva solo provee información, así como una casa tiene elementos de una vivienda. Necesitas poder vivir ahí. En cambio, es una estructura argumentativa, es una estructura que te va a dar opiniones, te va a presentar un tema. Ese tema lo va a defender a partir de una postura. Entonces, sería el equivalente a lo mejor otra vez de una casa y un consultorio. Aunque se puedan parecer en algún momento por fuera, aunque pudiera ser incluso un consultorio que se construyó dentro de una casa, se van a eliminar las partes que no son necesarias para construir eso. Entonces, a eso es a lo que nos referimos para empezar con estructuras, ¿sí? Una estructura, en ese sentido, es simple y sencillamente la forma en la que estamos conteniendo las palabras que estamos trabajando. La estructura poética, por lo general, ustedes saben que se va a ver así como más, digamos, contenida. No tiene los puntos y aparte completamente distintos a la manera en la que trabajamos en estructuras de prosa. Entonces, cuando nosotros trabajamos con este tipo de estructuras, por lo menos cuando lo veo con mis alumnos, cuando ustedes lo han visto alguna vez, tenemos este esquema que es con el que trabajamos, que es el esquema de tipos de texto que yo suelo utilizar. Este esquema de tipos de texto lo que presenta son las superestructuras textuales. Aquí es donde estamos entrando en lo que es una superestructura. Entonces, vamos por partes. Yo les doy un texto. El texto que sea, ya lo tienen ideado y como les digo, esa es la estructura. Dentro de esa estructura están contenidas una superestructura, una macroestructura y una microestructura. La superestructura es todo el texto, lo que va a abarcar completo, o sea, el texto y sus partes. Así que la primera parte para determinar la estructura para determinar la superestructura son qué tipo de texto es. Para eso utilizamos nosotros normalmente este esquema, que es un texto. Yo lo puedo clasificar según su discurso, su contenido, su ámbito, intención, lenguaje y registro. Así que yo puedo decir que la superestructura de un texto, por poner el ejemplo de... Aquí tengo mi libro de L'amour de Marguerite Duras. Esta es una pequeña novela, ¿sí? Digo, yo lo sé porque yo ya la leí. Si ustedes apenas la estuvieran agarrando, si la agarran, la leen, al momento de comenzar a leerla se darían cuenta de que les está contando una historia. Por ende, tiene un discurso narrativo. Además,
por el tipo de estructura narrativa y por el tipo de lenguaje sabría que su contenido es literario, porque esto es artístico, no es de entretenimiento, perdón, no es de filosofía, no es de otro tipo, no son historias para darme un mensaje, pues, como sería a lo mejor una historia religiosa. Entonces, mi superestructura se va conformando así. Sé que este texto es narrativo, sé que es literario. El ámbito es público, cualquier persona puede comprar este libro, cualquier persona puede leer este libro. Su intención es entretener, es algo que yo leería para pasar el tiempo. Su lenguaje está en prosa y en verso. Este es un libro que combina un poquito los dos tipos de lenguaje. Hay personajes que hablan en verso, hay personajes que hablan en prosa, la narrativa está en prosa. Y su registro es entre culto y coloquial. A veces los personajes hablan de una manera muy, muy, muy elevada y a veces hablan de una manera muy coloquial. Por ejemplo, si yo trajera este libro aquí, este libro que se llama Show Your Work, aquí cambia más la cosa. Mi superestructura en discurso es expositiva, es un texto, es un libro de información. Su contenido ya no sería literario porque no está enfocado en lo literario, está enfocado un poquito más en lo instructivo. Es un montón de, a lo mejor es instructivo con un poquito de filosófico, pero es más instructivo. Son una serie de reglas sobre cómo, cuando eres un artista, dar a conocer tu obra. El ámbito aquí ya cambia. Este ya sería de un ámbito privado, es para menos personas, es para artistas particularmente que quieran dar a conocer su obra. En cambio, el libro del amor es un libro para cualquier persona, porque es una historia de amor. Entonces, aunque cualquier persona puede leer ambos, cualquier persona puede comprar ambos, este libro está diseñado para que cualquiera lo lea, cualquiera lo tome, cualquiera lo disfrute. Este libro, si no eres un artista, no tiene sentido para ti, porque no tienes una obra que compartir. Entonces, aquí ya cambió el ámbito. La intención de este tiene dos variaciones. Es informar y educar. Me está informando porque me provee información sobre cómo utilizar X cantidad de herramientas para poder dar a conocer la obra, pero también me está dando información educativa porque me está enseñando a dar a conocer la obra. Entonces combinaría esas dos intenciones. Su lenguaje está completamente en prosa, es un texto que está escrito como unas instrucciones, y su registro es coloquial, está escrito en un lenguaje que cualquiera puede comprender. Así que esta es la manera, esas son las superestructuras de estos textos. A todo texto que yo tenga le puedo captar su superestructura simple y sencillamente siguiendo este esquema. Al analizar las 6 variaciones que tengo aquí, ya calculé la primera parte de la superestructura, que es qué tipo de texto es. De manera que este es un texto expositivo, filosófico, instructivo, privado, de información y educación. Está escrito en prosa y es coloquial, ¿sí? Esta es la superestructura, la primera parte de la superestructura. En cambio, en este otro libro, mi superestructura es narrativa, literaria, pública, prosa verso, es culto coloquial y es, creo que lo dije todos. Entonces, esa es la manera en la que capto la primera parte de la superestructura de cualquier texto. En segundo lugar, la superestructura también comprende cuáles son las partes que se tienen que cubrir para que eso sea el tipo de texto que estoy dando. Entonces, por ejemplo, en el caso del Amour, este es un libro que está escrito por capítulos. Entonces, su superestructura sería lo que acabo de mencionar, todas las partes del esquema, más la cantidad de capítulos en la que está conformado. En este caso serían, no sé, 50 capítulos que conforman la superestructura general ya de este. Y este ya quedaría completo. Quedó una superestructura que es narrativa, bla, 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 estructurado por capítulos, que en este caso son 50. Y en el caso de la superestructura comienza con lo que acabo de decir, su discurso, contenido, ámbito y demás, y en cuestión estructural de superestructura de forma, de la manera en la que está compuesto, está conformado por 5 capítulos que a su vez están conformados por 5 subtemas cada uno. Entonces, esas son la manera, eso que acabo de determinar es la superestructura de estos textos, y se puede hacer con cualquier texto. Si toman un texto periodístico, por ejemplo, cualquier texto periodístico va a variar un poquito según el tipo de texto que tengan. Por ejemplo, si nos quedamos aquí al principio en una noticia, entonces tendrían la primera parte de la conformación de esta noticia sería otra vez determinar, todas las noticias de entrada serían informativas. Entonces yo puedo saber aquí perfectamente que esto sería un texto informativo porque es noticioso, que es periodístico, que sería la parte que está aquí. Entonces tengo un texto, para un texto periodístico
expositivo, es información. Es periodístico, es público por lo general, porque el periodismo sí es para todos. Su intención es informar, su lenguaje es prosa y su registro depende un poquito. Esta que acabo de mostrarles, por ejemplo, esta, como es sobre COVID, pero tengo este tipo de lenguaje, como ivermectina y cuestiones que tienen que ver más con un lenguaje más especializado, estaría mezclando culto con coloquial. Va a haber partes que perfectamente podemos comprender casi todos, va a haber lenguaje especializado que es más culto. Entonces, esto sigue siendo la superestructura en este caso, de un texto periodístico. Parte también de la superestructura es que yo sepa determinar que esto es el título, esto es el subtítulo, esto es el autor, esto es la entrada, hasta aquí sería la entrada, y esto es el cuerpo. ¿Sí? Más o menos el cuerpo debe quedar casi hasta el final del texto. Y lo último que queda, como la última partecita, se llama salida. Pero esas son las partes de una noticia, las partes de un texto periodístico. Entonces, esa es la manera en la que yo puedo saber que estoy trabajando todavía con superestructuras. Mi superestructura, otra vez, son la clasificación que acabamos de mostrar de discurso, contenido, bla, 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 bla. Pero también son las partes que comprenden el texto. Ahora, ¿qué es una macroestructura? La macroestructura es todavía más sencilla. La macroestructura es: leo el texto, por ejemplo, si me voy aquí, que estoy en cuentos, entonces me voy, por ejemplo, a un cuento de Guy de Maupassant, y tengo aquí, no sé, este cuentito de blanco y azul. Entonces, en superestructura yo sé que es un cuento, yo sé que es narrativo, bla, 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 y sé cuáles son sus partes. Para determinar la macroestructura, lo que necesito saber ahora es de qué se trata el cuento. Y eso es realmente la macroestructura. La macroestructura lo que me va a dar es cuál es el tema principal del que está hablando esta historia. Entonces, aquí tendría, por ejemplo, que ya que lo lea, me va a decir, por ejemplo, que mi tema principal va a ser COVID y animales. Tendrían que encontrar una mejor manera de decir esto, pero mi macroestructura es de qué se trata el texto, ¿sí? De manera global. ¿Cuál es el tema que abarca todo el texto? Podrían incluir a lo mejor algunos subtemas. Por ejemplo, cuando les expliqué de les mencioné directamente cuál es el tema y el subtema del que habla. Entonces, su superestructura, ya se las dije. Su macroestructura es estrategias para autores, para artistas que quieren dar a conocer su obra. En el caso de L'amour de Marguerite Duras, es una historia de amor. Esa es mi macroestructura, es el tema que abarca todo. Es una historia de amor que transcurre en una isla, ¿sí? Entonces, esas son mis macroestructuras. ¿De qué se trata la historia? ¿Sí? Lo pueden ver, a lo mejor a veces se hace en un formatito como de resumen. Es una manera muy válida de establecer una macroestructura, pero una manera más sencilla, simple y sencillamente determinar de qué se trata el texto que estamos enfocándonos, sea una noticia, sea un libro expositivo, sea una novela, ¿sí? O un cuento. Ahora, lo último que queda pendiente sería entonces la microestructura. La microestructura es, ahora sí, las partes específicas dentro del contenido. Y tengo 3 elementos muy básicos en microestructura: las ideas principales, las ideas secundarias y las ideas complementarias. Esta es la manera en la que está conformada la microestructura de un texto. Una idea principal la puedo sacar de todas las partes del texto. Cada párrafo, cada sección tiene sus ideas principales. Cada párrafo necesita ideas secundarias que sustentan a las ideas principales, y normalmente en algunas partes del texto voy a tener ideas complementarias que me van a abonar. Eso varía un poquito dependiendo del tipo de texto, porque por ejemplo en un texto como una noticia, como la noticia que tenemos aquí de la desinformación sobre la COVID genera escasez de ivermectina, bla 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 bla, esta noticia que tengo aquí, si yo quisiera explicarla desde idea principal, secundarias y complementarias, la idea principal va a surgir siempre o va a estar encaminada directamente a resolver este encabezado. Todas las partes del texto que me hablen específicamente de la escasez de ivermectina van a ser mis ideas principales. Todas las ideas que hablen sobre algunos otros medicamentos, algunos otros animales o información general sobre COVID me van a quedar como ideas secundarias. Y todo lo extra que me pueda dar, estadísticas, ejemplos que se salgan ligeramente de esto, van a ser mis ideas complementarias. La mezcla de estas 3 son las microestructuras. Entonces, volviendo al ejemplo original, al ejemplo de la casa, si teníamos que la superestructura de una casa es el edificio y los cuartos que tiene el edificio, esa sería la superestructura. La macroestructura sería
la fachada, la decoración general, digamos los colores de la casa, el piso. Y la microestructura son todos los detalles que hacen que esa casa sea tu casa y no la de otra persona, ¿sí? Entonces, esa es la manera más sencilla de que puedan entender lo que es la superestructura, la macroestructura y la microestructura. Y cuando lo quieren ver en un ejemplo, aquí les tengo uno de un trabajo de uno de mis estudiantes. Tienen aquí, por ejemplo, una noticia del New York Times. Entonces, está marcada la superestructura por medio de estos corchetes que me están dando el título, me están dando el cuerpo y me están dando, me parece que la salida viene aquí al final. La conclusión la marcaron como conclusión no con salida, pero es lo mismo, ¿sí? Estas llaves que están aquí, que están marcándome estas partes, son los elementos que tienen que ver con la superestructura, pero además, aquí abajo, una vez que acabo esto, déjenme lo busco, está marcado esto. Entonces, esta tablita me presenta la superestructura, pero además marcaron las partes. Esta es la superestructura completa. Luego, para marcar la macroestructura, aquí la tenemos. O sea, sé que es un tipo de texto periodístico de un artículo de opinión. Me dijeron cuál es el texto específico. Esto también es parte de la macroestructura. Aquí puede ser, por ejemplo, novela francesa del siglo XIX, me parece. No me acuerdo si es siglo XIX o XX, pero digamos novela francesa del siglo XX. Y aquí tenemos libro no ficción para artistas, ¿sí? Que sería esto. Luego, tenemos las partes específicas y tenemos aquí adentro, aquí tendría que faltar a lo mejor un poquito cuál es el tema específico. Aquí, por ejemplo, me pusieron nada más introducción, cuerpo y desarrollo y lo que es cada uno, pero aquí debería decir cuál es el tema que se presenta en el título, el tema que se presenta en la introducción, en el cuerpo y en la conclusión, como habíamos dicho hace rato. Este ejemplo de macroestructura le falta un cachito, pero está casi perfecto, ¿sí? Y para micro, ellas presentan esta tablita que está aquí, que es, aquí por ejemplo tiene el tema principal. Este tema principal es macro. Los temas secundarios es micro, la idea principal es micro, pero además la microestructura está captada por medio de este subrayado que tienen aquí, ¿sí? Entonces, este subrayado está presentándoles ideas principales, secundarias y complementarias de todo el texto. Esta es una metodología muy sencilla. Entonces, nada más para que quede claro y con eso cerramos este video. Para poder organizar un análisis de una superestructura textual, entonces lo que necesito es lo siguiente. Primero necesitan algún tipo de clasificación general de textos. Casi todas las escuelas, casi todos los maestros trabajan solo con la de discursos. Para muchos maestros, si tú les puedes decir si tu texto es expositivo, narrativo, argumentativo, descriptivo, ya tienes la superestructura dada. Nosotros, o en particular en este caso, la que yo les estoy recomendando es que trabajen con toda esta que estoy presentando aquí, porque es muchísimo más completa y son todas las variaciones para clasificar el tipo de texto con el que estás trabajando. Te da más información. Entonces, paso número 1, capto el tipo de texto con con un esquema como el que estoy presentando aquí. Ese tipo de texto es lo que me va a determinar la superestructura textual, ¿sí? La otra parte que es parte de la superestructura es las partes internas del texto con el que estoy trabajando. Introducción, desarrollo y conclusión, planteamiento, nudo, clímax, desenlace, etcétera, etcétera. Cada texto tendrá sus propias partes, tendrían que conocer esas partes. Para captar la macroestructura, leo el texto y determino cuál es el tema principal del que está tratando el texto, ¿sí? De qué se trata el texto. Y trato de hacerlo a lo mejor en un pequeño resumen, un resumencito a lo mejor de 3, 4 renglones, 5 renglones, que me hablen de manera muy concreta de qué se trata el texto. Y finalmente, para la microestructura, pueden presentarlo como estaba en el ejemplo que les di, con una tablita que me presente, nomás aquí tienen, glosario. Los glosarios, por ejemplo, siempre son parte de la microestructura, porque son partes internas, pero además esta tablita que estaba aquí al final, nada más que las partes que tendrían que tener serían ideas principales, ideas secundarias e ideas complementarias, y también es como un extra, como algo que siempre está muy bien agregar, sería este tipo de subrayado, nada más marcando, si se fijan de ello, en este caso, este texto está marcado por elementos textuales periodísticos, pero además aquí ellas resaltaron la idea principal específica de este párrafo. Y de este párrafo acá está, y de este párrafo acá está. Entonces, esta es una manera muy sencilla, muy clara, además de presentar la información de micro, macro y superestructura en cualquier texto que les presenten. Entonces, si están teniendo problemas para identificarlo, utilicen esta metodología y se quitan de problemas, ¿sí? Pues ya,
Ya luego les haré videos sobre otros temas. Espero que con esto les haya quedado muchísimo más claro super, macro y microestructura, ¿sí? Cuídense y que tengan muy bonito día.